maíz es una de las especies más utilizadas para ensilar porque se adapta a todos los pisos térmicos, entre 0 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de 15 a 20 grados centígrados para la germinación de la semilla y de 25 a 30 grados centígrados para su mantenimiento. Este cultivo está presente en las distintas regiones del país, pero predomina en la región Orinoquía, el sur de la costa Caribe, el Valle del Magdalena, el Valle del Cauca, Santander y sur del Cesar y la zona cafetera. El uso de maíz para forraje, ya sea como planta en pie o ensilado, es una práctica común en todo el territorio nacional, ya que contribuye a resolver el problema que por clima plantea la producción de alimento para el ganado según sus necesidades nutricionales en las diferentes épocas del año. Conservar maíz debido a 3 causas principales. Primero, alto volumen de producción en un solo corte. Segundo, alto contenido de carbohidratos fácilmente aprovechables. Y tercero, relativa amplitud del periodo de cosecha. De la extensión total colombiana, la ganadería ha intervenido en los últimos 30 años alrededor de 44 millones de hectáreas, de los cuales, según datos de Fedegan, actualmente está ocupando 28 millones de hectáreas. Con una población ganadera que fluctúa entre 23 y 24 millones de cabezas de ganado bovino, con unos parámetros reproductivos muy bajos, como son tasa de natalidad inferiores al 55% anual, mortalidades entre 10 y 15%, cargas animales que difícilmente se mantienen en una unidad animal por hectárea, producciones menores a 200 kilogramos de carne por hectárea año, edades y pesos al sacrificio de 4 años y 400 kilogramos. Estos y otros parámetros que no permiten una tasa de extracción de lato mayor al 17% anual, con un consumo promedio por persona año de 18 kilogramos de carne y 139 litros de leche. El 60 al 70% de la alimentación del ganado proviene de granos. Estos granos son importados y son costosos. Eso eleva mucho los costos de producción en la ganadería, los costos de la carne y los costos de la leche. 4 toneladas de materia seca de maíz en grano proveen 3 megacalorías de energía neta. Esto quiere decir que hay 1.200 kilogramos de energía neta por hectárea. Adoptamos metodologías como los ensilajes y los cultivos propios del maíz. Vamos a generar unas 40 toneladas de forraje verde por el 35% de su materia seca. Quiere decir que tenemos 14.000 kilogramos de materia seca por hectárea. Con un 2% de energía vamos a estar teniendo 2.800 megacalorías de energía neta. La alta degradabilidad de los nutrientes que poseen estos ensilajes y estas mezclas de concentrados debe ser bien balanceada con los aportes de fibra para que la velocidad de paso por el animal sea tan lenta o tan rápida como la degradabilidad de estos nutrientes. ¿Por qué? Porque un silo de maíz picado a menos de 2 centímetros está obteniendo unas velocidades de paso de unas 20-22 horas, solamente un aprovechamiento de su total de nutrientes digestibles del 50%. Si proveemos unas fibras un poco más largas, vamos a estar aprovechando un mayor porcentaje de estos nutrientes. El silo para prepararnos para las épocas de verano, para que nuestros animales no tengan deficiencia ni bajen de peso, ya que eso nos afecta en la reproducción. O sea, aquí se corta pasto en el invierno cuando hay por abundancia, se ensila para tenerlo para el verano. Aunque cualquier forraje se puede ensilar, se prefieren usar cultivos verdes porque tienen altos rendimientos forrajeros por unidad de superficie, alta proporción de hojas y facilidad de cosecha mediante métodos manuales. Existen diferentes tipos de silos y la elección de cada uno de ellos dependerá de los aspectos relacionados con cada explotación, como el tamaño, la disponibilidad o la facilidad en la mecanización, los niveles o pérdidas durante la conservación y la capacidad de inversión. Hemos referenciado el clima regional. Dijimos que esto era una región de bosque húmedo tropical, transición a bosque seco tropical. Una afirmación que se hace porque ya definimos las características climáticas. Estamos entre 50 y 70 metros al nivel del mar. Tenemos una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Una humedad relativa ambiente que sobrepasa los niveles del 80%.
una evapotranspiración potencial muy alta, más del 60% del agua lluvia caída. ¿Eso qué quiere decir? Que se evapotranspira en el verano más o menos 7 milímetros de agua día. Tenemos una influencia, porque es la zona de confluencia intertropical, una influencia de los vientos alisios del norte, y se presenta en la zona lo que se denominan los suestes costeños, que son vientos fuertes que forman mini tornados y que alcanzan velocidades hasta de 15 metros por segundo. Eso define la zona de vida que caracterizamos o que referenciamos. En el suelo estamos trabajando en suelos de las sabanas del sur de Sucre. Son suelos de muy baja fertilidad natural. De ahí que estos suelos, en la parte química, hay que enmendarlos orgánica y mineral y hacer aplicaciones químicas para obtener buenos cultivos. Una buena y oportuna fertilización garantiza buenos rendimientos y asegura la restitución de los elementos nutritivos que son extraídos del suelo por los cultivos. Para empezar a realizar cualquier labor, debemos hacer una base diagnóstica de todos los recursos con que contamos: el suelo, las plantas, los animales y el mismo hombre. Ya definimos el tipo de cultivo. Ahora vamos a definir las características físicas, químicas y biológicas del suelo. En este caso, como es un suelo arenoso, no tiene o tiene poca estructura, con 60-80% de arena, muy poco limo y arcilla. Debemos trabajarlo con mucho cuidado porque se compacta muy rápido. Bueno, como esto es un suelo que está permanentemente intervenido con maquinaria, y el paso de la maquinaria, el suelo va sufriendo un proceso de compactación, por lo cual tenemos que definir a cuánto está compactado para ir recuperándolo y no permitir que este se selle. Para medir la compactación podemos utilizar este instrumento que se denomina penetrómetro. Bueno, en el caso de este suelo podemos mirar en el reloj que nos va marcando, ahí está en 20 kilogramos fuerza de resistencia a la penetración, 50, 45, y encontramos una capa endurecida a una profundidad más o menos de 15 o 20 centímetros. Nos dice que debemos labrar el suelo para romper esa capa compacta que hay debajo con un implemento que trabaje a unos 20, 25 o 30 centímetros de profundidad, que permita la infiltración del agua. Sobre las muescas que tiene la barra del penetrómetro, medidas a 5 centímetros, determinamos que el suelo está sellado y compactado a más o menos 15 centímetros. Ahora, ¿cuánto mide la capa compactada? Para ello hay que hacer una calicata. Ya tenemos entonces un hoyo que técnicamente se denomina calicata sobre el perfil del suelo, más o menos de 40 por 40 por 40 o 50 de profundidad. Sobre las paredes del perfil del suelo vamos a definir a la profundidad que definimos la compactación, qué espesor tiene y hasta dónde está compactado, para definir la profundidad a la que debe penetrar el implemento. Para ello utilizamos herramientas muy sencillas, o un cuchillo o una navaja. De acuerdo a las características que nos está mostrando la calicata que acabamos de hacer, tenemos que utilizar un arado subsolador. Podemos profundizar con ese implemento desde 0 centímetros hasta 92 centímetros más o menos. Con ello conseguimos airear, oxigenarlo y a la vez tratar de llevar lo más posible a los suelos ideales para los cultivos. En este caso buscamos que haya más aireación, que haya más infiltración de agua, por lo tanto más retención, y vamos a tener cultivos o pasturas más verdes durante la época de verano. Pueden hacerse siembras manuales, piteadas o con máquinas sembradoras en surco. Antes de la siembra es aconsejable hacer una prueba de germinación donde se estime el porcentaje de semillas vivas para determinar la cantidad que se va a depositar por punto o por metro lineal cuando se siembra con sembradora.
Los equipos técnicos requeridos para el sembrado deben estar calibrados según el tipo y la cantidad de la semilla. Primero se le da un paso de cincel, buscando que no haya mucha caída en el suelo para que el agua no se haga zanja y eso, para que no se llegue la semilla. Y después se da otro pase a lo contrario. El innovador es un cincel que se siembra, se remueve la tierra, tiene para cincelear, para sembrar, para tapar la semilla. Al mismo tiempo, uno solo hace 3 funciones. Para realizar una buena preparación del terreno es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos. Proporcionar un buen ambiente para la germinación de la semilla, el crecimiento de las raíces y favorecer el desarrollo de la planta durante el ciclo vegetativo. Incorporar materia orgánica y residuos de cosecha de cultivos anteriores o simplemente dejarlos sobre el suelo como colchón protector para que se vayan descomponiendo. Controlar las malezas e insectos dañinos al cultivo. Dificultar la propagación de insectos y enfermedades del cultivo entre 2 cosechas. Prevenir la erosión y preservar la flora microbiana del suelo, asegurando la evolución de la materia orgánica y el suministro de nitrógeno como base de su fertilidad natural. Las malezas arbences compiten con el cultivo por factores como la luz, los nutrientes y el agua, lo que afecta a las producciones, aumentando los costos de la cosecha. La mejor manera de controlar estos inconvenientes es combinando los controles culturales, como son la buena preparación del terreno antes de la siembra, el uso de semillas certificadas y o resistentes a plagas y enfermedades, o el control químico, con asesoría de un experto, de un agrónomo, que nos dé las consideraciones para la buena aplicación de estos productos. Cualquier práctica de control es buena, siempre y cuando cumpla con los objetivos: oportunidad, efectividad, economía y bajo impacto ambiental. El control de las malezas se debe realizar durante las primeras 3 o 5 semanas después del germinado del maíz. Las malezas indirectamente causan pérdidas al afectar los rendimientos, rebajan la calidad del producto cosechado y posibilitan una mayor incidencia de plagas, enfermedades y aumento en los costos de recolección. Dentro de los factores que afectan la producción del cultivo del maíz encontramos lo que son el ataque de los insectos plagas, los que pueden atacar el cultivo en sus diferentes etapas de desarrollo. El ataque de estos insectos pueden ocasionar pérdidas hasta del 100% del cultivo. Para controlar estos insectos hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar diferentes a la aplicación de productos químicos, como son el uso del maíz transgénico, que es tolerante y resistente a los comedores de la hoja, como el Spodera frugiperda y el Mozilla type. Es necesario recordar que existe una serie de técnicas distintas a la aplicación de productos químicos que ayudan a vigilar y controlar los insectos de plagas del cultivo del maíz. Estas incluyen la revisión permanente del cultivo, el manejo y eliminación de los insectos por métodos culturales, la reproducción y liberación de insectos benéficos, la colocación de trampas, la diversificación y la rotación de cultivos. Podemos encontrar diferentes tipos de semillas, desde semillas regionales o criollas, semillas híbridos y maíces transgénicos. Dentro de los híbridos podemos encontrar las variedades más utilizadas, que son la IKB 156, IKB 114, IKB 109. Y de los maíces transgénicos, que son maíces tratados genéticamente, que se le añade un gen del Bacillus thuringiensis, en este caso, para hacerlo resistente a los comederos de hojas, como son el Spodera frugiperda, el Mozilla type y los grillos. Las plagas que se presentan en la fase de germinación y estado de plántula del maíz son los denominados tierreros y trozadores.
Para considerar conveniente un maíz para la producción de ensilaje, debe contener por lo menos entre el 30 y 50% de grano sobre la materia seca, siendo considerado por esta razón una combinación entre forraje y grano. Esto se utiliza como suplemento de la dieta o como complemento de la ración con alto contenido de nitrógeno no proteico y baja concentración de carbohidratos solubles. Consideramos que el maíz está listo para la cosecha cuando está en L12, L13, dependiendo de las condiciones del suelo, las hojas basales secas, o cuando encontramos el maíz en estado fenólico. El grano empieza a endurecerse de la parte exterior hacia adentro. Entonces ahí vamos que va llenando, se va endureciendo. Eso es lo que se denomina la línea de leche. Ahí sabemos que está listo para la cosecha y la preparación como ensilaje. De acuerdo a la producción del maíz, para conocerla debemos hacer un cierto aforo. Esta muestra se hace en varios puntos del cultivo. Debemos medir la altura, vamos midiendo por metro lineal y las cortamos a una altura más o menos de 10 centímetros a la altura que la va a cosechar la máquina. Cada muestra la pesamos para sacar los rendimientos por hectárea o por espacio. Entre los equipos que se deben tener o utilizar al momento de realizar una cosecha de cultivos en línea, lo primero pues el tractor, es el que va donde se van a comprar los equipos. Una cosechadora de forraje o de cultivo en línea, esta puede ser de un surco o varios surcos, depende de las especificaciones técnicas de la máquina. Igual pueden venir también en forma de tambor, que traen unas cuchillas giratorias que lo que hacen es que el cultivo entra, alimenta la máquina y después la vierte a un vagón forrajero, que es lo otro que se debe tener al momento de realizar la cosecha para el cultivo de forraje. El objetivo debe ser minimizar el tiempo que transcurre mientras la planta está en pie hasta que esté ensilada. Para conseguir este objetivo debemos disponer de equipos de carga y transporte en número suficiente como para que la cosechadora esté permanentemente asistida. Portillos de acceso a las parcelas amplios, caminos entre las parcelas y el punto de ensilado en buenas condiciones de rodadura. Equipos al pie del silo bien dimensionados, colocando y pisando cada viaje que llega antes de la llegada del viaje siguiente. Debe colocarse y pisarse en el silo todo el forraje cosechado durante el día. Si se prevé que durante la noche puede llover, conviene tapar el silo con la lámina de plástico que se utilizará para sellarlo definitivamente. El llenado debe hacerse por capas finas y en toda la longitud y anchura del silo para facilitar el pisado de la masa vegetal. Se cosecha con cosechadora, con máquina, se trae de allá, se almacena aquí donde estamos almacenando, se traen los trailers, se tira, se riega, se pisa con la máquina, que es lo que está haciendo ahorita, pisando. Entonces se hace un silo. El silo es el lugar o recipiente donde se almacena el forraje verde, en donde libre de aire sufre una acidificación y se transforma en ensilaje. En este momento estamos pisando el silo y agregándole la melaza. 30 litros por bulto de melaza y 25 de agua. Se está agregando al bulto de melaza. Cuando ya esa melaza le tira todo el silo, que ya queda completamente mojado, entonces se tapa. Los aditivos para ensilaje se pueden clasificar o dividir en dos diferentes grupos. Primero, estimulantes, que promueven el desarrollo de bacterias lácticas y de la conformación de este tipo de ácidos que disminuyen el pH. Segundo, inhibidores, que retardan el proceso de degradación, actúan en forma selectiva sobre lo que es indeseable en los microorganismos aeróbicos, impidiendo el desarrollo o la solubilización de proteínas. Para la preparación del ensilaje es común el uso de la melaza como fuente de azúcar fermentable que ayuda a la fermentación láctica, a razón de 7 a 12 kilogramos de melaza disuelta en la misma cantidad de litros de agua por tonelada de ensilaje a preparar, o humedeciendo el forraje recién cortado sin excederse en la aplicación
para que no quede muy mojado el forraje y no se ocasionen pérdidas por efluentes. Entre los tipos de silo tenemos silo de caneca, silo de bolsa, silo de montón, silo press, silo de trinchera y silo búnker. En la caneca se echa el pasto en la caneca, media caneca, y se pisa bien apretado. Después se vuelve a pisar, entonces se le pone la melaza. Entonces yo todo eso lo voy estripando, le saco aire, porque flojito le entra aire y se pudre. Es muy importante a la hora de la elaboración de los ensilajes tener muy en cuenta el tiempo en que se va a tapar, ya que si los dejamos mucho tiempo descubiertos, el oxígeno causa la proliferación de hongos, lo que después va a dar una pudrición y la pérdida total del silo. Como podemos ver aquí, se están formando muchos hongos, porque hay una fase aeróbica y el proceso de ensilaje debe ser totalmente anaeróbico, para que haya una fermentación láctica y estos no dejen que crezcan organismos no beneficiosos para el proceso del ensilaje. Las causas más comunes de pérdidas están incluidas en 5 categorías, que son: pérdida en el campo ocasionadas por la respiración de las plantas, pérdida por respiración en el silo, pérdidas por fermentación, pérdidas por efluentes. Los efluentes o líquidos que elimina el material ensilado presentan porcentajes apreciables de minerales y contenido celular, por lo cual su pérdida va en detrimento de la calidad del ensilaje. Pérdida después de abrir el silo. Como el volumen de silo generalmente es apreciable, debe permanecer varios días en un área destapada mientras se gasta, lo cual expone la superficie de consumo a la acción de hongos, bacterias y levaduras, con el consiguiente daño del material. Entre 2, 3, 4, 5 meses, eso se destapa y ahí se le echa el ganado y se alimenta el ganado. Un ensilaje de buena calidad debe tener las siguientes características: forraje cosechado en estado de desarrollo apropiado, pH de 4,2 o menos, contenido de ácido láctico entre 5 y 9% en base seca, libre de hongos y malos olores como amoníaco, ácido butírico y pudrición, ausencia de olor a caramelo o tabaco, color verde, textura firme.